Hola, ¿cómo están queridos amigos? Muchas gracias por estar en este video, por favor. Van a poder suscribirse allí, ya vamos a pasar todos los detalles, pero no te vayas a olvidar, estas clases van a ser de gran ayuda para ti. En esta oportunidad vamos a iniciar con un libro muy bonito que se llama el libro de Hebreos. Sabes, el libro de Hebreos tiene algunas cosas particulares muy interesantes. Sin embargo, nos pueden ayudar a comprender un poquito más sobre el amor de Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Hebreos, para ser más exacto, los primeros versículos del capítulo 1, en un tema bastante específico. En estos videos que vamos a hacer cortos van a ser de gran ayuda para ti y para mí, para comprender un poquito más sobre la Biblia. Por eso y por ende, ahora vamos a hacer una breve oración, porque estoy seguro que tú también necesitas aprender. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estudiar en este video un poquito más, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo bueno que eres tú y cómo, Señor, a través del libro de Hebreos podemos también entender el gran amor que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces al video del día de hoy y no te vayas a olvidar, por favor, de suscribirte en este canal. Así que sea bienvenido. Muy bien. La revelación completa en Cristo, un análisis de Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuán interesante es esto, querido amigo. Vamos a comenzar entonces en esta mañana. ¿Sabías tú que el libro de Hebreos es muy posible que se haya escrito en Italia? Porque hay un texto bastante conocido que justamente remarca sobre esta situación. Cuando tú vas a la palabra de Dios, en especialmente al libro de Hebreos capítulo 13, tú encuentras ahí los saludos desde Italia. Pareciera que el lugar que escribieron el libro de Hebreos es Italia. La forma de cómo se escribe el libro de Hebreos es muy parecida a las cartas paulinas. Por eso es que muchas de las personas piensan que el apóstol Pablo fue el autor. Quiero también mencionar que es una posición mía que pareciera que el apóstol Pablo es el que hace alusión a la escritura o a ser el autor en la escritura del libro de Hebreos. Otro de los autores que también, o otras personas, otros teólogos miden y piensan que también pudo haber sido Lucas el que escribió el libro de Hebreos. Pero sin embargo, como yo les decía, es justamente el apóstol Pablo quien escribió para mí, por la forma de escribirse, este libro. Para ser bastante exactos con la mención del lugar, Hebreos 13:24 dice, los de Italia os saludan, ¿no? Pareciera que fuera haber escrito allí, la fecha en el año 70 después de Cristo. Entonces anota por favor estos datos importantes que pueden hacer de gran ayuda para tu investigación de este libro. Entonces vamos a entrar. Vamos a analizar el capítulo 1 del 1 al 4 y eso nos va a ayudar a entender un poquito más sobre este capítulo interesante de libros de Hebreos. Ahora, vamos a entrar a al primer análisis que queremos hacer durante este video sobre esta situación bastante directa del capítulo 1. La revelación diversa en el Antiguo Testamento, Dios hablando a través de los profetas. Vamos a analizar un poquito más para que podamos ir entendiendo. Miren cuán interesante es esto. En el verso 1, vas a encontrar, dice que de muchas maneras y en muchos modos. Entonces, estas palabras enfatizan la diversidad de formas y métodos mediante las cuales Dios se reveló en el pasado. La palabra polúmeros sugiere de muchas partes o de diversas formas, mientras que polutropos indica en muchos modos o en maneras diversas. Este énfasis de la diversidad contrasta con la revelación completa y definitiva que se da en el Hijo en los últimos tiempos. Ambas palabras son adverbios que describen cómo Dios habló a los padres de muchas maneras y de muchos modos. Y esto de aquí es sumamente interesante. Por eso debemos recordar que el Señor siempre ha estado para que el ser humano pueda escuchar su voz a través de las diferentes formas de cómo Dios trató de poder buscarnos. Otro punto importante, querido amigo, es que en la otra parte del énfasis que da esta porción de las Sagradas Escrituras, del verso 1 del capítulo 1 de Hebreos,
Es la repetición de estas ideas refuerza la variedad y la fragmentación de la revelación en el Antiguo Testamento en contraste con la plenitud de la revelación en Cristo. Por eso Bruce comenta que estos términos subrayan la naturaleza progresiva y parcial de la revelación previa. Qué interesante saber entonces que el Señor siempre ha tratado de poder hablarnos en diferentes tiempos, pero también de muchas maneras que nos podrían ayudar a comprender más el mensaje. O sea, la palabra de Dios es el consenso de tantas formas de cómo Dios nos habló o habló en aquel momento a los profetas para que lleve el mensaje a través, obviamente, de las escrituras. Nota, por favor, porque esto de aquí es únicamente un milagro de Dios tratar de comunicarse con su creación. Ahora, nota por favor que en la siguiente parte del texto bíblico, habiendo hablado. Ahora, cuando tú comienzas a ver a esta palabra, habiendo hablado, que solamente una es la lesas, el uso auristo indica una acción completa, refiriéndose a la revelación previa en la historia de Israel. Bruce sostiene que el auristo aquí subraya la completitud del acto de hablar de Dios en el pasado, en contraste con la acción presente de hablar por medio de su Hijo. O sea, en otras palabras, todo lo que Dios había mostrado en el pasado para el apóstol Pablo, eh, es también el presente para aquel momento, porque ya había pasado Jesús, el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento, ahora ya había sido una realidad para el Nuevo Testamento, especialmente para los primeros cristianos y especialmente también para el apóstol Pablo. Entonces, ahora dice, habiendo hablado en el pasado y ahora se presencia todo lo que se habló en el presente del apóstol Pablo. Ahora, nota que también dice en los profetas. Esta frase se refiere a la revelación dada a través de los profetas del Antiguo Testamento. El uso indica la agencia por medio de la cual Dios habló, subrayando la continuidad de la revelación divina a través de la historia de Israel. Literalmente, los profetas indican los mensajeros a través de los cuales Dios se comunicó. Entonces, el uso del él es el dativo, indica el instrumento o medio de la revelación divina. William Lane señala que esta frase implica la diversidad de los medios proféticos utilizados en la revelación antigua. Entonces, nota que en el Antiguo Testamento se comenzó a hablar del profeta, del, del Jesucristo, y los profetas comenzaron a hablar de él. Qué interesante entonces saber que la revelación suprema del amor de Dios, que es Jesucristo, iba a ser mostrado a través de profecías que hablaron los profetas o que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, queridos, necesitamos que nosotros poder comprender que el verso 1 es tan relevante para hablar de Cristo, porque es justamente la revelación dada para nosotros como un símbolo de salvación, como un símbolo de redención al ser humano. Algo que fue prometido se estaba cumpliendo de alguna u otra forma en Jesucristo. Ahora, vamos a analizar el versículo 2, la revelación final y plenaria en el Hijo, Cristo como heredero y creador. Quiero leerles un poquito. Dice la palabra de Dios, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vamos a analizar un poquito. Eh, el término en últimos días, exaltou, se refiere a último final. Nota por favor aquí. Y en el contexto bíblico frecuentemente señala los tiempos mesiánicos o el fin de los tiempos. Este pasaje establece la revelación en Cristo como culminante y definitiva y en comparación con la revelación anterior. Además, en estos últimos días, señala la época escatológica iniciada con la venida de Jesucristo. Es un término técnico en la escatología judía que señala el tiempo del cumplimiento. Ley interpreta que la frase indica la culminación del plan de Dios en la historia con la venida de su Hijo. Entonces, nota por favor que
en este término de los últimos días está dando la culminación del plan que se había obviamente dado para la salvación del hombre y que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Por eso que el Señor Jesucristo va a volver para darnos a nosotros una segunda oportunidad, porque solo la gracia de Dios puede darnos la oportunidad de ir al cielo y muchas veces lo único que necesitamos es entender que ya está muy pronto a volver. Eh, este término, el Hijo, es interesante porque esta frase es crucial ya que indica al Hijo como el mediador por el cual Dios se ha revelado en los últimos días, que hemos analizado anteriormente. La ausencia del artículo definido antes del will puede implicar una calidad única del hijo, en lugar de simplemente referirse a un hijo genérico. George explica que la falta del artículo destaca la naturaleza única del hijo como el medio de la revelación final. O sea, el único que podría salvarnos es Jesucristo. No hay otra referencia de en el hijo o el hijo que se pueda repetir a tal punto de que podríamos decir que hay otras personas que podrían haber adquirido o pudieron haber sido el sacrificio. No, solamente bajo el Hijo, bajo Jesucristo, nosotros pudimos haber adquirido la gracia gracias a su muerte. Esto es muy importante, por favor, toma punto, apunta ahí donde estás ahora en tu celular, busca ahí un papelito, pero apunta porque es muy importante para ti y para mí. Ahora, la frase heredero de todo es muy importante y la vamos a analizar. La palabra queurónomos significa heredero. Ese término está cargado de significado teológico, sugiriendo que el Hijo es el destinatario de toda la creación, con derecho y autoridad sobre todo lo que existe. Heredero enfatiza la autoridad y la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, como el que tiene derecho sobre toda la creación. Guthrie resalta que este término tiene connotaciones tanto legales como teológicas, señalando el derecho de Cristo sobre toda la creación. O sea, solo aquella persona que creó las cosas tiene la autoridad de su creación. Solo aquellas personas o solo aquel ser que creó todas las cosas tiene el derecho de nosotros. Por eso que cuando habla de heredero de todo, no significa de que este ser no haya sido compartícipe en la creación y porque lo crea otra persona, entonces hereda. No, no, no. Él ha sido compartícipe. Él está, este ser llamado Jesucristo, nuestro Dios, enfatiza que tiene la autoridad. Este heredero es como tiene la autoridad, como que me está mencionando en otras palabras que él tiene el derecho de poder hacer de su creación lo que mejor les parezca, pero aún así el Señor siempre busca que cada hijo pueda amarlo, no como robot, sino porque también al saber que es un ser creado, el ser humano, y que su creador no lo parametra para obedecer como robot, sino para obedecer por amor. Es un punto muy importante que podemos sacar de este libro de Hebreos. Vamos a analizar la siguiente frase. La siguiente frase es por medios de quien también hizo los mundos. La frase destaca el rol del Hijo como agente de la creación, nota por su favor aquí, refiriéndose a los siglos o eras, sugiriendo tanto el tiempo como el espacio de la creación. Ley interpreta que la frase subraya la preexistencia y la divinidad del Hijo en su rol creador. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, con lo anterior, no es que el Señor heredó la creación, no, es partícipe, es un ser divino que es autorizado. El libro de Hebreos como enfatiza la autorización que él tiene por ser el creador, porque él es un ser divino. Por eso que el Señor es muy bueno con nosotros y nos busca siempre que podamos estar bajo la redención. Vamos al tercer versículo. Quiero leerlo para que ustedes también puedan tener en consideración. Por favor, ahí pueden agarrar sus Biblias. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vamos a analizar algunas frases de este versículo. La primera frase es el resplandor de su gloria.
Se traduce como resplandor o brillo, lo cual indica que el Hijo es la expresión misma de la gloria de Dios. Es lo mismo. Nota por favor aquí. Esta palabra subraya la relación intrínseca y la unidad esencial entre el Padre y el Hijo. La palabra sugiere que el Hijo es la manifestación perfecta y visible de la gloria de Dios, la radiancia misma de su ser. Phillips señala que esta palabra implica una relación esencial e inseparable entre el Padre y el Hijo. Por eso queremos que ustedes también, queridos amigos que nos están viendo en este video, puedan entender que la igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo es similar. Son uno solo. Son Dios, es un Dios que está obviamente tratando de poder salvaguardar la salvación del ser humano. Por eso cuán importante es creer en eso y eso nos va a ayudar a amar más a Dios. Ahora, la siguiente frase que vamos a analizar es la imagen misma de su sustancia. Ah, Character significa imagen o expresión y hipostasis se refiere a la naturaleza o esencia. Juntos indican que el Hijo no solo representa a Dios, nota por favor aquí, sino que la expresión exacta de la esencia de Dios. Además es una metáfora de una impresión exacta como la cual deja un sello en cera. Se refiere a la realidad esencial o sustancia de Dios. Hughes explica que esta frase expresa que el Hijo es la representación exacta de la naturaleza divina, siendo uno con el Padre en esencia. Por eso que Jesús no podría ser un ser creado. Cuando comenzamos a analizar el idioma original, en escaso esas dos palabras griegas, nos hace entender que es la misma sustancia, es el mismo, siendo uno con su Padre, es naturaleza divina, no es creación, es un ser que siempre estuvo por la eternidad. Por eso que para muchas personas es imposible creer que el ser, un Dios hermoso, bueno, que disfrutó de la eternidad, pueda venir a este mundo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero déjame decirte que así fue. La siguiente palabra o frase es habiendo hecho la purificación de los pecados. El término catarismos se refiere a la purificación o limpieza. Este acto de purificación es central en la obra redentora de Cristo y sugiere una redención completa y perfecta. Ley observa que esta expresión conecta la obra de Cristo en la cruz de su exaltación o con su exaltación, implicando que la purificación es completa y eficaz. En la purificación que hace el Señor, que nos muestra el libro de Hebreos, es total. La redención es total para aquellas personas, obviamente, que aceptan esta gracia. No son para todas, son para aquellas que aceptan la gracia. Ahora, la siguiente frase del verso 3, a la diestra de la majestad. ¿Qué significa? Endecia, podríamos llamarle, significa a la derecha, en lugar de honor y autoridad. Megalógine se traduce como majestad y es una referencia reverente a Dios Padre. La frase indica la exaltación de Cristo a un lugar suprema de autoridad. Goodyear enfatiza que esa frase refleja la exaltación de Cristo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Por eso, queridos amigos, debemos recordar de que las profecías mostraban que el Mesías iba a ser el restaurador, el libertador, su gobierno iba a gobernar por la eternidad. Por eso, aquí el libro de Hebreos nuevamente vuelve a clarificar de que Jesús va a estar en el trono gobernando para todo el mundo y eso va a ser una realidad y se cumplirá una profecía que estaba mostrada en el Antiguo Testamento. Qué hermosa noticia. Vamos al último versículo de este análisis que se realizó para poder nosotros comprender un poquito sobre quién es Jesús. La supremacía del Hijo, un nombre superior a los ángeles. El verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto
que heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a analizar algunas frasecitas aquí. Creitón es un adjetivo comparativo que significa mejor o más excelente. Aquí se refiere a la superioridad de Cristo en comparación con los ángeles, subrayando su naturaleza y función divinas. Bruce sugiere que este término prepara el terreno para que el argumento subsecuente en hebreo sobre la superioridad de Cristo sobre todas las órdenes angelicales. No podríamos decir entonces que es un ser creado, que está en la similitud de los ángeles. No podríamos decir eso, está sobre todo porque Él es el creador. Ahora, ha heredado, ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ahora vamos a analizar esta. La palabra diaporetón significa más excelente o superior. El onoma o nombre en el contexto hebreo y griego denota la identidad y posición. Este nombre superior destaca la supremacía de Cristo sobre todos los seres celestiales. Lane reinterpreta que este nombre superior se refiere a hijo, un título que enfatiza la relación única con Cristo, de Cristo con Dios. O sea, la única relación, como habíamos analizado en los versículos anteriores, es que es similar a Dios, o sea, es Dios, son uno solo. Por eso no podríamos decir que Cristo fue creado. Algunas conclusiones que nos lleva a este corto análisis de estos primeros versículos del capítulo 1. El estudio de Hebreos capítulo 1 del 1 al 4 nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza única y suprema de Jesucristo en la historia de la revelación divina. Conclusión 2. A través de un lenguaje cuidadosamente elegido, el autor de Hebreos establece un contraste claro entre la revelación fragmentaria y progresiva dada a través de los profetas en tiempos pasados y la revelación plena y definitiva en el Hijo. Y también Cristo no solo es el mensajero final, sino también el medio a través del cual Dios creó y sostiene el universo, y quien, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje subraya la importancia de Cristo como el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento, destacando su autoridad y su rol como heredero de todas las cosas. Por eso, queridos, tú crees en un Dios que tiene el poder, es Dios para salvar este mundo, para restaurar tu hogar, para restaurar el mío y sobre todo para seguir acompañándonos hasta cuando Él vuelva. Que Dios me los bendiga y nos veremos en otro video más.